Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad a esta materia, elementos de economía, no sin antes también expresarles que vamos avanzando con esta unidad 2 y que pronto tendremos el parcial. Ustedes mismos se están dando cuenta que poco a poco se está agotando el contenido. Vamos a abordar hoy el tema 3 y este está conformado por 8 temas. Eso quiere decir que al terminar el tema 8 inmediatamente tenemos el parcial, o sea, tienen que estar pendientes. Vamos a ver si lo hacemos en la Facultad de Ingeniería o en su defecto en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí yo se los, se lo- yo investigaría dónde queda mejor. Bien, aquí tenemos entonces, fíjense lo que les acabo de comunicar, son 8 temas de esta unidad. Vamos a tocar hoy lo que es el tema 3, la economía política antes de la revolución industrial y hasta los mercantilistas. Después vamos a desarrollar, les voy a explicar más o menos qué van a hacer con una práctica sobre la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que es muy importante. Bien, amigos míos, tema 3, la economía política antes de la revolución industrial y hasta los mercantilistas. Bueno, cuando se refiere a esto, es tratar de dar un sondeo de lo que es la historia y la prehistoria del ser humano, cómo los primeros grupos se fueron conformando y cuáles fueron sus primeras hazañas desde el punto de vista económico. Sabemos que el ser humano, las especies de homínidos que existieron, pues dependía más que todo para la subsistencia de la caza y la recolecta de frutos. De ahí con la caza obtenían sus elementos de vestido y algunas herramientas necesarias para la subsistencia. Luego ellos, al recoger este tipo de cosas, pues ellos se dieron cuenta que no podían almacenarlas. Lo que recogían se consumía de una vez, a excepción del vestido que duraba un poco de tiempo más, pero básicamente, vuelvo y repito, era una economía de subsistencia. Y sin contar de que eran nómadas, es decir, vivían en ciertos sitios, agotaban los recursos de esos sitios e inmediatamente se iban para otros que les podían proporcionar los bienes, vamos a llamarlo así, bienes y servicios que ellos de primera mano necesitaban. Entonces la comunidad primitiva y la primera gran división. Característica: nomadismo y recolección, lo que he explicado. Los seres humanos compartían todo, no existía el excedente ni la propiedad privada. Aquí va a estar existiendo la propiedad privada, todo era mancomunado. Después de ello, de eso, pues fueron evolucionando las sociedades donde se da los elementos básicos para conformar las primeras poblaciones, que se dio a través del sedentarismo. Se establecieron comunidades en ciertas zonas y bueno, eso dio pie a muchas cosas. Por ejemplo, la agricultura y la cría, que se derivó de ese fenómeno del sedentarismo. Más que todo, no de ser nómadas, porque eso no generó lo que después renació con lo que es la agricultura y la cría de, de los animales, del ganado, ¿no? Bien, intercambio inicial, el excedente permitió el trueque entre tribus agrícolas y cazadoras. ¿Qué significa esto? Ya si se obtenían cosechas, si multiplicaba la ganadería, pues eso se podía intercambiar con otras comunidades que a lo mejor generaban, por ser de diferentes pisos climáticos, a lo mejor generaban otro tipo de producto, otro tipo de ganadería, y había un intercambio. Este intercambio necesariamente no era monetario, sino un intercambio que se denomina trueque, ¿no? Que fue evolucionando de esa manera. Ya habían excedentes y se permitía ese tipo de relación. Entonces el excedente permitió el trueque entre tribus agrícolas y cazadoras. Dato sorprendente: en estas comunidades los problemas que se iban presentando pues los resolvían los ancianos y trataban algunos planes exitosos para no llegar a lo que era común en esos tiempos, a la invasión y a la guerra, y considerando la tradición como elemento fundamental. Bueno, lamentablemente también, al conformarse estas sociedades y a ser invadidas por otros grupos humanos, se estableció el botín de guerra y se transformaron también los seres humanos en esclavos.
Hay mucha polémica con respecto con respecto a la esclavitud, porque algunos historiadores dicen de que los esclavos pues no valían nada, que era un bien del amo que correspondiente, cosa que es verdad, pero el problema era el trato que recibían. Algunos dicen que los descuidaban, que era lo peor, sin embargo otros dicen que hubo como mínimo un cuidado porque el esclavo era muy valioso y no tenían que alimentarlo y darle sus medicamentos porque era mucho más costoso este, perderlo. No era por una cuestión de bondad, de humanidad, simplemente era un requerimiento económico. Bien, característica, el esclavo era considerado un medio de producción o un bien capital que pertenecía a un dueño. El beneficio del trabajo era unidireccional, o sea, de una sola parte y altamente rentable, por supuesto, para el amo, para el dueño, para las clases sociales. Dato sorprendente y verificable, según algunas investigaciones de antropólogos y arqueólogos, que ellos dicen que de algunas cuestiones estadísticas como la cliometría demuestran que los esclavistas mantenían a sus esclavos bien, relativamente bien alimentados y con cuidados médicos mínimos, no por razones por supuesto humanitarias, sino por puro interés económico para preservar su productividad y evitar la muerte prematura de un bien. Oye, escúchese bien, de un bien bastante costoso, bastante oneroso. Bueno, después fueron evolucionando, se dice que formalmente dentro de la historia, porque muchas sociedades, inclusive actualmente en el pleno siglo XXI, se dice que hay esclavitud, más que todo en los niños del sureste asiático y en algunos países de Latinoamérica que no quiero mencionar. Pero ya en el siglo V, en el 1450 más o menos, en el, en el en el siglo V, disculpen, ya después del 400, eh, surgió un tipo de relación entre lo que eran los señores feudales y lo que era el vasallo o el siervo. ¿No? El vasallo y el siervo ya no era una relación entre amo y esclavo, sino entre este tipo de relaciones. ¿No? Bien, las características fundamentales son las siguientes: autosuficiencia y aislamiento. ¿Qué se caracterizaba por eso? Bueno, por esto, porque los grandes señores feudales que se enriquecieron con tierras invadidas por, por, a, por invadir a otras naciones y ellos se adueñaron de esas tierras, pues eran generales que iban a la guerra y los reyes y emperadores pues le dotaban de esas tierras. Ellos se hacían de estas tierras y para cultivarlas buscaban ya no esclavos sino siervos, villanos, para que pudieran explotar esta tierra. Por supuesto, el señor feudal obtenía los beneficios, la gran parte de las cosechas y le daba un cierto porcentaje a los siervos. ¿No? Entonces, con una característica que estos señores feudales vivían en sus castillos aislados y si acaso se relacionaban con cuando era periodos de cosecha y con sus siervos para este tipo de actividad o se relacionaba con el rey de turno, el monarca y con el clero. Esa era la relación que tenían ellos. Estructura tripartita, el poder se dividía por supuesto entre los grandes señores feudales, el clero y el soberano de turno. Vínculos de servidumbre, a diferencia del capitalismo, la relación entre el siervo y el señor se basaba en la tradición y la coerción militar, no en un contrato salarial. Pues la coerción militar era que tú tenías que servir y el señor feudal se encargaba de defenderte ante las incursiones de otras naciones, de otros pueblos. ¿No? Entonces había una relación ahí de dependencia, claro, por supuesto, quien salía ganando era el gran señor feudal. Pero algo interesante es el surgimiento de pensadores filósofos, no solamente con Santo Tomás de Aquino, ya había, por lo menos en el siglo V, había con sus escritos San Agustín, y a ellos hablaban no solamente de la parte religiosa, tocaba la moral con respecto al siervo, en que el gran señor feudal debería ser justo, pagar lo justo por el trabajo y la prohibición de la usura. ¿Qué significa eso? Bueno, decir, bueno, mira, señor feudal, trata de ser amable, trata de pagar lo justo a tus siervos para que ellos te sean fieles y para que Dios te recompense en el futuro. Y eso de la usura era que, bueno, si los pobres
siervos y villanos pedían préstamos a intereses que a lo mejor no podían pagar, entonces ellos tenían que servir por años y años en las tierras, a veces en condiciones de esclavitud, y se prohibió por esta razón la usura y se les permitió nada más que este tipo de actividad la llevaran a cabo los judíos. No se daban cuenta que es una actividad bastante lucrativa y por esa razón pues los judíos se enriquecieron. Hay una, hay una tragedia, por cierto, escrita por Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia, que se centra en este tipo de actividad. Bien, la producción mercantil simple que va ya del siglo XV hasta el siglo XVIII, más o menos a finales de 1400 hasta, hasta el siglo XVIII, que más o menos es la 1700 y pico, ¿no? Bueno, aquí la característica fundamental es que se llevaron a cabo descubrimientos. Acuérdense que América se descubrió por Cristóbal Colón. Claro, se dice que se descubrió, en realidad ella ya existía en 1492, y eso dio paso poco a poco a un intercambio comercial, ya primero con el cacao, el café, el algodón, no, lamentablemente la comercialización de esclavos, no solamente en América, sino con el extremo oriente de Asia. Se intercambió algunos productos como chiles, tabaco, el tomate, el jitomate, el maíz. Bueno, de allá para acá vinieron el ganado, el trigo. Bueno, hubo un intercambio comercial, lo que permitió que surgiera una nueva clase social que eran los burgueses. Los burgueses que, que, que se enriquecieron y se establecieron en ciertas poblaciones que se denominaron burgos. Entonces ya no era una relación de amo-esclavo, una relación entre gran señor feudal y siervo, sino una relación entre el burgués y los campesinos, ¿sí? Entonces, característica: aparición de los burgos, asentamientos de hombres libres dedicados a la artesanía y el comercio. Producción para el uso: los campesinos y artesanos controlaban sus procesos productivos y vendían solo el excedente en mercados locales. Al menos iba mejorando la espiral social ese tiempo. Vínculo directo: existía una relación descentralizada entre el productor y consumidor con mínima intervención del Estado. Después vienen críticas a esta situación, ¿no? Bien, pero esto va avanzando con políticas mercantilistas y poder estatal. Cuando ve esta riqueza, el Estado trata de intervenir, los gobiernos, ¿no? Y trata de establecer un control. Proteccionismo: barreras de las mercancías extranjeras para fortalecer la industria interna. Eso, eso lo vivimos actualmente también. Y si no podemos competir, pues ponemos impuestos o aranceles para que el producto extranjero no sea competitivo en nuestros países. Aquí viene el nacimiento de eso. Poblacionismo: creencia de que un estado es más rico cuanto más población tiene. Eso es relativo también, para asegurar mano de obra barata y ejércitos grandes. El intervencionismo del Estado, que eso se acentuó con las políticas planteadas desde el punto de vista económico por David Ricardo. Dice: el Estado era el director inmediato de las empresas, fijando precios y jornales a su antojo. Dando datos sorprendentes, los mercantilistas creían que el comercio era un juego de suma cero. Esto es muy criticable, ¿no? Actualmente no es así. Actualmente se dice que hay estrategias, dice la teoría de juegos, que por cierto hay premios Nobel de Economía sobre eso, donde hay estrategias que permiten establecer una relación win-to-win, ganar-ganar, entre ambos elementos que forman parte de esa competencia, de mercado competitivo. Es un juego de suma cero donde la riqueza solo podía obtenerse despojando a otros países mediante intercambio desigual o la guerra. Algo que no ha cambiado mucho, por cierto. Bueno, con esto terminamos esta parte teórica y me voy a dedicar ahora a explicarles de alguna manera un poco de teoría de la actividad 9 que les toca desarrollar. Por acá la tenemos. Déjame ver por aquí. A ver si la tengo por aquí. No recuerdo dónde la metí. A ver, creo que la tengo por aquí. Ajá, bueno.
La actividad que vamos a desarrollar se centra más que todo en un trabajo que yo hice hace años sobre funciones de producción y programación lineal. Pero básicamente aquí vamos a estudiar eh, un pequeño caso que se parece mucho a la actividad que ustedes desarrollaron. Lo que pasa es que la actividad que ustedes desarrollaron fue tabular de alguna manera porque se trató de demostrar cómo la ley de los rendimientos marginales decrecientes explica el grado de optimización de una relación de productividad total, de una curva, ¿no? Aquí vamos a ver una función de producción que son las mismas funciones, la teoría de funciones, gráfica de funciones que ustedes vieron en cálculo uno o no sé en qué tipo de matemática vieron, pero es lo mismo. Lo que pasa que acá ya en economía y en algunas ramas del conocimiento científico aplican esos elementos que tanto les amargó la vida en antaño, ya en aquellos crudos días cuando ustedes vieron la teoría de función. Bueno, entonces aquí formalmente ya es una función de producción. ¿Y de dónde sale una función de producción? Bueno, en la facultad había una ingeniera, por cierto, chilena, ingeniera comercial, que hizo un estudio bioestadística mediante métodos econométricos y fijó una función de producción por lo menos de la caraota, una función de producción del tomate. ¿Qué hizo ella? Ella varió la cantidad de personas en el cultivo de la caraota, en la cosecha, y logró, mediante funciones econométricas, establecer una función de producción para optimizarla mediante la derivación, por supuesto, y ver cuál es el insumo variable, el número de trabajadores adecuados para alcanzar un máximo en el cultivo de estos rubros, ¿no? Formalmente, una función de producción o función matemática que especifica la cantidad de producción que se puede obtener con una cantidad de factores. Esos factores son los insumos, recuerden eso. Tierra, capital y trabajo, pero por lo general se varía o el capital o el trabajo, o el número de trabajadores. Se aplica a la empresa o en el caso de la función de producción agregada a la economía en su conjunto. Hay tres tipos de funciones. Aquí someramente vamos a ver la primera, la función de Cobb-Douglas, que tiene esta relación que está aquí formal. Hay la función de producción de elasticidad, que es esta relación que está aquí. No la vamos a trabajar, por supuesto, porque esto ya es para elementos más aventajados en economía. Y la función de producción de proporciones fijas, que es esta que está acá, que a lo mejor vamos a ver un poquito de eso. A lo mejor, no estoy seguro. Lo importante es que ustedes tengan presente lo siguiente: factores o insumos fijos y variables. Ya vuelvo y repito, y como ya trabajaron ustedes, aquí vamos a variar un insumo, básicamente, y lo demás se supone que quedan constantes. Entonces el factor variable, aquel cuya cantidad se necesita alterar para que el producto cambie. Por ejemplo, semillas, fertilizantes, número de trabajadores. El factor fijo, aquel cuya cantidad permanece constante, a pesar de que el volumen de producción varía. Ejemplo, maquinaria, terreno, gerente. Claro, en el corto plazo coexisten los recursos fijos y variables, pero en el largo plazo no es así. En el largo plazo se supone que todos varían. Y esta es la relación que vamos a ver: producción de un factor variable, relación insumo-producto, y el objetivo es si se está haciendo uso óptimo del factor variable. O sea, recuerden el ejemplo que les di de abrir una zanja. ¿A cuántos trabajadores es el ideal, de acuerdo a las dimensiones de la zanja, emplear? Si es uno solo, pues la productividad total va a ser pésima. El agregado marginal, el rendimiento va a ser pésimo. Si es dos, a lo mejor mejora, a lo mejor con tres también, pero ya el cuarto no tanto. Entonces empieza a decrecer la curva del producto marginal. Entonces hay que buscar la cantidad de factor variable que maximice esa utilidad. Entonces para alcanzar esas metas, esos objetivos, se define lo siguiente. Esto, señores, son tres curvas como las que ustedes ya vieron, que vamos a trabajar. La curva del producto total, que es igual a la cantidad, por cierto, de la relación entre el insumo variable y el insumo fijo. La X se denota como el insumo que permanece variable y el resto de los insumos que permanecen fijos se denota como X sub 0. Suponiendo que solo interviene un factor variable, la productividad total está dada por la variación del volumen del producto al variar las cantidades empleadas de ese factor variable. Otra curva que tenemos interesante, mis queridos amigos, es la curva de la productividad media, que es la misma curva del producto total, pero ustedes la dividen entre X, ¿sí?
No se vayan a perder con esto, porque ustedes tienen que graficarme las tres curvas: la curva del producto total, la curva del producto medio y la curva del producto marginal. Y no solamente eso, a las tres tienen que derivarlas para igualarlas a cero para buscar el valor que maximiza esa curva. Escúchese bien. ¿Por qué? Porque esos valores me van a dar los límites de las etapas que vamos a ver más adelante. Y eso es el objetivo. Y van a aplicar sus grandes conocimientos matemáticos que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces, a las tres curvas, repito, hay que conseguirles el máximo. Claro, va a ser máximo porque acuérdense que por gráficas de funciones, ustedes para saber si es un máximo o un mínimo, le sacan la segunda derivada, o sea, hayan los puntos críticos a ver si es un máximo o un mínimo. Pero aquí sabemos que las tres curvas van a tener un máximo, ¿sí? Entonces solamente basta con sacarle la primera derivada igual a la cero y ese va a ser el máximo de cada función, ¿sí? Y tenemos la curva del producto marginal, que no es otra cosa que el producto total, la derivada del producto total entre la derivada del producto total con respecto al insumo variable, ¿no? Y para alcanzar, mis amigos, para buscar el punto o el valor del insumo variable que me hace máxima la curva del producto marginal, hay que sacarle otra vez la derivada, ¿sí? Entonces, los valores que vamos a ver ahorita es para definir estas etapas. La etapa de los rendimientos crecientes se inicia desde cero hasta cierto nivel. Esto lo dejo para que ustedes me lo hagan, porque esta es la tarea. Rendimientos decrecientes, de dónde a dónde va, de acuerdo a lo que ustedes despejen. Y la tercera etapa, de dónde va. Y eso me lo van a graficar las tres curvas en una sola, como ustedes debieron haber hecho en la tarea anterior, en la actividad. Y bueno, con eso ustedes hallan esto y van a explicar eso desde el punto de vista económico. Es decir, mis queridos amigos, que ustedes tienen que esta actividad, vamos a ver si me ve aquí. Ajá. Aquí tienen una función de producción. Fíjense que esta es una función creada, determinado cultivo, y aquí tienen dos variables. Pero vamos a hacer constante la y, ustedes la transforman de tal manera que quede nada más la x, ¿no? La y va a tener un valor de 5 y aquí ustedes la sustituyen y van a quedarse con solamente una variable, que es una variable que va a variar, por cierto. Bien, después ustedes determinar el producto medio. Ya les dije que el producto medio es la misma curva del producto total entre x. La marginal es la primera derivada del producto total. Esa es la curva del producto marginal. Son las tres las que tienen que definirme. Después, ¿para qué valor de x maximiza la función de producción total? Simplemente sacarle la primera derivada igual a la cero. No hay que sacar puntos críticos ni nada de eso para saber si es un máximo o mínimo, y se supone que es un máximo. ¿Para qué valor de x maximiza la función del producto medio? Igual, sacarle la primera derivada al producto medio igual a la cero. ¿Para qué valor se iguala el producto medio con el producto marginal? Esto es importante, que lo pueden ver gráficamente o hacerlo analíticamente, matemáticamente. ¿Y qué valores limitan cada una de las etapas de producción? Lo que está en la teoría. Esto me lo tienen que hacer, señores. Graficar en Excel, lo pueden hacer a mano. Yo creo que en Excel les sale más rápido, pero si lo quieren hacer a mano también. A veces la lógica con mano, bueno, también. Y yo quisiera no, debe ser así, darle estos límites. Al X va a estar desde los valores de X para graficar, porque tienen que graficar las tres curvas, le van a dar desde 0 hasta 14. Y de ahí gráficamente van a comprobar todos los valores que están allí, mis queridos amigos. Verificar si se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida que yo voy agregando un valor de una unidad de insumo variable, cómo es el comportamiento al comportamiento de la curva del producto total y el producto marginal. Llega que el producto marginal crece hasta llegar a cero y hasta negativo. Entonces eso lo tienen que demostrar. Elaborar un breve informe allí rapidito, no es necesaria tanta cotorra allí, pero sí más o menos, mira, hicimos esto, hice esto, y bueno, y me lo explican en un video. Esa va a ser la tarea y bueno, yo espero que a ustedes les vaya bien. Chévere, pues quedamos así.